Amén. Bueno, continuamos hoy con lo que quedó pendiente de la semana pasada. Vamos a introducirnos entonces en el punto 7. Las personas se distinguen y se relacionan. Si bien el concepto natural de persona no se ajusta cabalmente a la realidad de un Dios que es sobrenatural, al menos nos ayuda a comprender cómo en esa pluralidad se da una relación que es propia de individuos con personalidad. Entendemos que una persona es tal porque tiene la capacidad de pensar, sentir y actuar. Estas características las encontramos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. A ver, ¿cómo entendemos esto? En Dios. Porque seguimos creyendo que Dios es uno. Dios es uno. Ahora, en la Biblia encontramos pasajes en donde este Dios, que habla en plural y que se relaciona no solo con las personas de la Trinidad, sino con el hombre, a su vez vemos que Él ama, o sea, tiene sentimientos, ama, se enoja, pero también se comunica expresando su voluntad, dialoga con el hombre, se revela a través de los profetas. Hay una serie de pasajes en la Biblia en donde nos muestra un Dios que se relaciona, y por eso utilizamos el término personalidad o personas, porque para que nosotros lo entendamos, para que nuestra mente pueda entender a un Dios que es espíritu, que no es materia, que no tiene la forma que tenemos nosotros, para entender a ese Dios que utilizó para revelarse a través de la Escritura. Este tipo de términos que lo muestran como un hombre. Esto se conoce como antropomorfismo. O sea, un Dios que es espíritu, pero que utiliza la forma humana para que nosotros lo podamos entender. O sea, utiliza en el lenguaje las características humanas para que nosotros entendamos que Él se relaciona, porque es como una persona que se relaciona. Por eso hoy decimos que entendemos que una persona es tal porque tiene capacidad de pensar, sentir y actuar. ¿Dios piensa? ¿Dios siente? Sí. ¿Dios actúa? Sí. O sea, lo vemos a lo largo de toda la historia bíblica revelándose de esa manera, actuando, pensando, mostrándonos lo que Él siente. Y aún al día de hoy. O sea, lo sigue haciendo y se revela de esa manera a través de la palabra. Ahora, eso no quiere decir que Él tenga las características físicas de un ser humano, porque Él es espíritu. Pero eso no lo limita para que se pueda relacionar. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, por eso decimos al principio, si bien el concepto natural de persona no se ajusta cabalmente a la realidad de un Dios que es sobrenatural, porque en realidad lo que nosotros entendemos como persona es limitado, no se lo puede aplicar totalmente a Dios, que no es persona, que no es físico, que es espíritu. En el Antiguo Testamento, esa pluralidad de personas se relacionan, actúan en la creación, intervienen en la historia, se comunican entre ellas y con el hombre. ¿Vamos a los textos? Sí. Yo tengo el primero. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya lo habíamos citado este versículo porque habla en singular primero, porque dice, y dijo Dios. ahí Entonces dijo Dios, singular. Dijo Dios. Hagamos. Pero inmediatamente aparece el plural, hagamos. Giselle, Por las deudas. Por las dudas. En el 3:22, ¿qué dice? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es como uno. De nosotros. ¿Con quién hablaba? 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Sigue hablando en plural. Sí. Descendamos. Confundamos. Confundamos. 16:7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? ¿De qué habla este pasaje? ¿Quién era el que estaba hablando con Agar? Jesús, ¿no sería el ángel de Jehová? Jesús. O sea, estamos viendo acá la manifestación de lo que sería la segunda persona de la Trinidad. Pero también ahí aparece Jehová. Sí. Aparece el viviente que me ve. Y Agar es como que se da cuenta. Se da cuenta que estaba frente a una presencia divina. Interesante, ¿no? Estaba frente a alguien que veía que no se le podía ocultar nada, que conocía todas las cosas, a un Dios omnisciente, pero que ahí se estaba manifestando de una manera que pudiera comunicarse, relacionarse, y lo hace de una manera también con palabras que ningún hombre podría utilizar, porque estaba hablando del mismo Padre, ¿no? Y estaba anunciando lo que iba a venir. ¿Dónde andamos? ¿Qué texto? Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Hay singular ahí? Sí. ¿Cómo se expresa ahí en el texto? Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Oí la voz del Señor, no de los señores, No, del Señor. que decía: ¿a quién? Enviaré? Ahí dice enviaré, pero pegadito dice: ¿Y quién irá por nosotros? Sí, por eso este tipo de pasaje, para los que no creen en la... Claro. Se agarran de los pelos, ¿no? Y nosotros también. 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y aparecen los tres, ¿no? ¿Por qué decimos que aparecen los tres? ¿Dónde aparece el Padre ahí? Jehová el Señor. Jehová el Señor, Jehová el Señor. Pero también, ¿qué dice? Y su Espíritu. ¿Y quién estaba creando? ¿Pero podés repetir el texto? ¿Quién leyó? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, ¿quién está hablando? Jesús. Jesús. Y el Espíritu. El Espíritu, y refiriéndose al que lo envió. Claro. ¿Quién lo envió al que está hablando? El Padre. 61:1.
El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Se acuerdan quién leyó eso? Jesús. Bueno, y acá en Isaías vemos que hay alguien que envía. En Juan, Señor. en el punto B, no, sí, podemos ver en el Antiguo Testamento algo de lo que abunda en el Nuevo. Punto B, ¿qué dice el punto B? Dios y el Verbo creando. Sí. Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del 1 al 3, ¿qué dice? Si alguien lo tiene allí, Susana, no sé quién más se conectó. Gloria y Saura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Hasta ahí? ¿Y el 10? ¿Y el 10? Y el 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bien, aquí aparece el verbo. En el principio era el verbo. La palabra. Y el verbo era con Dios. Pero también dice, y era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, está ubicando a dos personas en la eternidad. O sea, tenían naturaleza divina y eterna. Y aparte, sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estuvo trabajando en la creación. El verbo era la orden del Padre que ejecutaba lo que se estaba creando. ¿Se acuerdan que en Génesis dijo, y dijo Dios? Se repite, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra actuando con poder en la creación. ¿A quién se lo asocia con el verbo, con esa palabra? A Jesús. Dios y el verbo creando. El Mateo 1, 20 al 23, ¿qué dice? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta persona que iba a nacer, ¿quién era? Dios con nosotros. O sea, en estos versículos que leímos, encontramos al final el nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, que esa persona que iba a nacer era algo que se había profetizado y era algo que tiene que ver con la doctrina de la encarnación. Estamos hablando del Dios que se hace hombre, Dios con nosotros. Dios envía al Hijo, Juan 3:16, que lo tienen de memoria, de tal manera Amó Dios al mundo, envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿a quién envía? A su Hijo Jesús. A su Hijo. En el 14:26 de Juan, ¿qué dice? 14:26 y 15:26. 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho.
¿Y el 15, 26? Para cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús está hablando de alguien que procede del Padre, que va a venir del Padre, y se refiere al Espíritu Santo. Marcos 1, 10 y 11. ¿Se acuerdan que tenemos ahí el bautismo de Jesús? Ya lo habíamos visto. ¿Qué vemos ahí? Mientras el Espíritu Santo desciende sobre el Hijo, el Padre habla. El Hijo tiene comunión con el Padre, Mateo 11, 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él es mi Hijo amado. Bueno, estábamos en Mateo 11, 25 y 26. ¿Puedo leer? Bueno, ¿lo tenés? Mateo 11, 25, 26. Sí. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué vemos acá? A un hijo que se relaciona con su padre, que tiene una comunión íntima con su padre. A Jesús hablando con su padre. O sea que hay relación entre el padre y el hijo. Hay comunicación, hay comunión. El Hijo tiene comunión con el Padre, el Espíritu Santo intercede por los creyentes, Romanos 8:26. Lo vemos al Espíritu Santo que ¿qué hace? Que dice Romanos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos ayuda, dice ahí, ¿no? Aparece la palabra ayuda, y aparte agrega intercede. ¿De qué nos habla esto? ¿El Espíritu Santo es una fuerza impersonal? ¿Es una energía que flota ahí en el éter? No, es alguien que tiene cualidades de persona porque ayuda, porque intercede, o sea, tiene rasgo de personalidad, ¿no? Por eso decimos que también el Espíritu Santo es una persona. Obrando con Jesús en la justificación y en la santificación. 1 Corintios 6:11 habla de eso. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son mencionados en las fórmulas trinitarias en el mismo pasaje o versículo. Mateo 28, 19, 1 Corintios 12, 2 Corintios 13, 1 Pedro 1 y 2. O sea, ahí, dentro de esos textos, aparecen los tres. Y terminamos el punto B leyendo el único versículo que habla expresamente de la Trinidad como una unidad, es 1 Juan 5, 7. Pero está muy cuestionado por no aparecer en los manuscritos más antiguos. ¿Qué dice ese versículo de 1 Juan 5, 7? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son uno, en realidad, no existen en los manuscritos más antiguos. Esa parte. Esa parte. Okay. Y estos tres son uno fue una especie de agregado, de una inclusión de un comentario que estaba al margen del manuscrito, y se lo incorporó como si fuera parte del texto inspirado, pero en realidad fue un apunte
como lo que están haciendo ustedes en sus hojitas. Ponen en la hojita, agregan alguna cosa que les parece interesante. Sí. Bueno, dentro de 2000 años va a venir alguien a traducir lo que ustedes pusieron y lo va a poner como parte del texto principal. Bueno, algo así fue lo que se supone sucedió con este versículo. Por eso no lo podemos usar para sostener la Trinidad. Pero como vamos a ver, podemos sí sostener la doctrina con otros pasajes como esto que estamos viendo. Más o menos acá podemos darnos cuenta de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre sí y al mismo tiempo se distinguen, porque cada uno obra, por ejemplo, el Espíritu Santo intercediendo cuando oramos, trabajando en la santificación, inspirando las Escrituras, ¿no? El Padre en la creación, el Hijo en la creación, pero especialmente en la obra redentora. Por eso cuando hablamos de subordinación, ¿a qué nos referimos también? A las funciones de cada uno. Cuando decimos que el Hijo estaba sujeto al Padre, ¿se acuerdan que Jesús mismo decía eso, no? El Padre es mayor que yo. Y uno dice, entonces hay un escalafón de autoridad. ¿Pero en qué sentido lo decía? En que la encarnación de Dios en la persona de Jesús aparece en la historia para cumplir con el plan de redención. Él tenía que pasar por la cruz. El Padre no estuvo en la cruz, el Hijo estuvo en la cruz. Él vino al mundo, se encarnó para pasar por ese propósito que Dios, el Padre, había diseñado en la eternidad, envía al Hijo, el Hijo sujeto al Padre, y en obediencia al Padre pasa por la cruz, cumple con la obra de la redención, y cuando asciende, antes de ascender, ¿qué dice? Les conviene que yo me vaya, porque ¿quién va a aparecer en la escena de la historia? Acá. Les conviene, porque el Padre, él dice que el Padre y él van a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que trabaja hasta el día de hoy con nosotros, con la Iglesia, desde Pentecostés, desde que descendió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, es el que está trabajando con nosotros. Nosotros todavía no vemos físicamente ni al Padre ni al Hijo, pero sí nuestra comunión es a través del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, hay subordinación. El Hijo al Padre y el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Punto 8. La deidad en las personas. Vamos a seguir profundizando acá con estos textos que están ahí. En el Padre, Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 6, del 6 al 13, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Porque a éste señaló Dios el Padre. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Primera de Corintios 8:5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, o sea, en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él,
y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Juan 1:2, elegidos según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bien. ¿Hay textos que hablan del Padre? Sí. En el último los vemos a los tres, ¿no? En Primera de Pedro 1:2, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la con... sangre de Jesucristo. Ahí aparece el Padre, el Espíritu y Jesucristo. Vamos al punto B. En este caso vamos a ver los textos que hablan del Hijo, que muestran al Hijo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Verso 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Sigo, yo soy el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, ¿por qué en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Bien. Tenemos textos que hablan de Jesús como Dios. La semana pasada hablábamos del último texto, ¿no? De cómo los testigos de Jehová traducen. El texto anterior de Tito también es muy evidente, en donde habla de la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios Y Salvador. Y Salvador Jesucristo. O sea que Jesucristo es el gran Dios y Salvador. O sea, después, bueno, arriba también
lo que Tomás, ¿se acuerdan cuando resucita el Señor y se presenta a los discípulos? Y Tomás dice, si no le viere la señal de los clavos, y se le aparece el Señor a Tomás. Mamita querida. Vení. La impresión que tuvo Tomás al ver al Señor, yo me lo imagino de rodillas cayendo a sus pies. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. O sea, estaba delante de la presencia de una deidad, de la deidad, y lo reconoce como Dios. Colosenses 2:9, Pablo también dice, porque en él, refiriéndose a quién, en Jesús habita corporalmente una parte de la deidad. Toda la plenitud de la deidad en Cristo. Hermoso, ¿no? Vamos a ver si podemos terminar con el C, leyendo el C. 9 minutos. Bueno, Alu, ¿Leo? vos, todo el C. En el Espíritu Santo, Hechos 5:4, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo, también como persona divina. El primer texto, ¿no? Con Ananías y Zafira. ¿A quién le mintieron? Al Espíritu Santo. Pero dice a Dios. ¿No dice así? Satanás mintiese al Espíritu. No has mentido a los hombres, Al último sí, sino a Dios. sino a Dios. Le mintieron a Dios, pero en la primera parte dice, Al Espíritu Santo. ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En el mismo pasaje aparece la expresión, le mentiste al Espíritu Santo, pero también le mentiste a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Bueno, y todos los textos. Bueno, en esta oportunidad nos dedicamos a ver la deidad en las personas. En el punto 8, y la semana que viene vamos a seguir con esta tónica de ver los atributos y las funciones comunes en las tres personas de la Trinidad. ¿Qué hace el Padre? ¿Qué hace el Hijo? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Tenemos las preguntas de repaso, que son poquitas, que seguramente van a tener tiempo para hacerlas, tranquila. Amén. Pero más o menos hasta acá, podemos ir viendo, dándonos cuenta de cómo hay un Dios que se va manifestando a través de esas tres subsistencias en la misma deidad, pero que al mismo tiempo son personas. Que se relaciona. Acuérdense que, y que siente. claro, acuérdense que no estamos hablando del modalismo, no es
Dios que se manifiesta como espíritu o Dios que se manifiesta como hijo, Que va cambiando de como, forma. claro, sino que hay una simultaneidad en la acción. ¿Seguimos la semana que viene? ¿Se animan? ¿Asistirán? Realmente, si no creyéramos en Dios, es real esto de que sería de locos. Claro. Porque si no creyéramos que esto es la verdad, es como... Te sientas a hablar con alguien que no cree y te dice, No, por eso yo creo que la primera parte de lo que vimos hoy, las personas se distinguen y se relacionan, nos tendría que ayudar un poquito más a entender que lo que habíamos mencionado al principio. Dios se comunica de esta manera en el texto bíblico para que nosotros de alguna manera podamos entender esto de cómo Dios habla en plural, dialoga con el Hijo, dialoga con el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu. Es como que hay una relación en donde entre ellos se manifiesta el amor y ese amor también se manifiesta al ser humano relacionándose. O sea, es un desafío para nuestra mente limitada entender a un Dios que es espíritu, que no es como nosotros, pero que de alguna manera Él se manifiesta así, actúa de esa manera. ¿Oramos? Padre nuestro, Dios bendito, gracias por este día, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tus bondades, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que la podemos tener y en libertad, Señor, podemos estar reunidos en este día, conociendo más de ti, Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, vos estés tomando autoridad de nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, nuestros sentimientos, en esta hora, Señor, y en lo que resta de este día y a lo largo de estos días, para poder escudriñar, Señor, la palabra, para poder, Señor, tener un corazón dispuesto, Señor, a recibir lo tuyo, Padre, lo que tú quieras enseñarnos, lo que tú quieras mostrarnos. Padre, aumenta en nosotros la fe para que podamos, Señor, con humildad recibir lo que viene de ti, Señor. Conocerte, caminar en tu voluntad. Gracias por la vida de Ricardo, lo bendecimos en tu nombre, Señor. Lo bendecimos, Padre. Fortalécelo, Señor. Sigue hablándole, Padre. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, los que están conectados, Señor, los que estamos aquí. Te pedimos, Señor Jesús, que nos hables, Señor, que por medio del Espíritu nos enseñes, nos lleves a ti todos los días, Padre. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Te bendecimos. Gloria a tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén.